La primera sería esta que estábamos hablando hoy, de cómo vieron que se llegó al escenario de balotaje en términos generales y cómo llegaron desde la Facultad Libre. Digo. Específicamente nosotros veníamos ya desde hace algunos años discutiendo un poco entre nosotros internamente y mucho tratando de articular con distintos actores y pensando la dimensión cultural de la ciudad de Rosario. Estábamos discutiendo ciertos problemas vinculados a la cristalización en el sistema político general de, por ahí, demandas populares que no estaban siendo necesariamente escuchadas. Pero claramente no veíamos, o sea, no se vio venir el macrismo. Hay mucha hoy literatura coyuntural que trata de explicar la situación actual diciendo que había en realidad demasiados indicios que hablaban de una derechización o de la emergencia de ciertas subjetividades del consumo o cosas por el estilo. Y a nosotros nos agarró de sorpresa. No tanto porque no hubiésemos visto esas dinámicas que la propia sociedad argentina estaba teniendo, o incluso la sociedad latinoamericana, sino que también respondieron a cuestiones o formas de resolver lo político de modo muy coyuntural. Nos agarró un poco de sorpresa y el balotaje no solo nos motivó o nos llevó a repensar demasiado rápidamente qué era lo que teníamos que hacer cada uno de sus lugares, sino también saber que se había roto en un momento dramático, un poco trágico incluso, los mecanismos con los que veníamos haciendo. Evidentemente, nuestra forma de interpretar no era mayoritaria. Y específicamente, ¿de qué manera afectó el balotaje, digamos, el enfrentarse al balotaje y cuál fue ese modo de activación? Para nuestra generación, que creo que eso también es algo que estamos procesando todavía. Nuestra generación siempre pensó que todo va encaminado más o menos a cierta acumulación, ¿no? Como que todo era cierto que había muchas cosas que no estaban bien, pero que lo venidero sería mejor. Por lo menos era una sensación. Ahí hubo crisis fuerte en lo emocional, por ejemplo. O sea, muchos compañeros diciendo, yo no puedo creer esto. Creo que no hablaba tanto justamente de una incapacidad de preverlo. La política tiene cosas que no se definen con trazos largos. Están, pero también está lo circunstancial. Hay candidaturas, hay formas de resolver demasiado personales, cuestiones que hacen a un país, y eso nos conmovió muchísimo. Entonces, juntarnos a ver de qué manera un poco nos dábamos fuerza, entusiasmo. Son palabras bastante locas para una coyuntura donde esas palabras estaban tomadas por el propio macrismo, ¿no? Para mí ahí se activó algo muy piola, que es lo siguiente: es la necesidad de romper con los automatismos argumentales para, tratar de empatizar políticamente con otro, más allá de la noción de verdad. Los últimos años era muy difícil pararse en un lugar que no sea de trinchera. Era muy difícil no decir, yo tengo la verdad. Y entonces, si hablamos de dos lugares de la verdad, era imposible discutir políticamente. Y en el balotaje había mucha gente que vos veías diciendo, bueno, no te calentes con el que piensa distinto. Poder no discutir, sino tratar de generar
un argumento que escuche que hay algo que no está bien para los de este campo, digamos. Entonces, para mí eso está bien, dentro de la tragedia de retroceder como nunca. Pero es un dato que en esos meses, digamos, a nosotros nos sirvió compartir, ver que esa era un poco la lógica. No era una lógica macro, sino que era como un trabajo casi individual y colectivo a la misma vez. O sea, si más o menos seguiste el derrotero de propuestas de la Facultad Libre, podías suponer que nosotros íbamos a quedar en un espacio, digamos, de no pronunciamiento. Para nosotros ya lo que veníamos haciendo era un pronunciamiento. Pero bueno, si hacía falta, salíamos con eso. Hubo mucha gente que no lo tomó bien porque decían, bueno, son un proyecto educativo. Que es cierto. Sí, pero el educativo también es político. Es totalmente político. Sin duda el retroceso es fortísimo en todos los órdenes de lo que venimos pensando. Por ejemplo, nosotros hoy no podemos, digamos, tenemos que ser muy cuidadosos, siempre lo fuimos, pero mucho más en un contexto como este para ser crítico de determinados aspectos del sistema educativo. Lamentablemente, un retroceso cultural implica, y político por lo tanto, como sinónimo podríamos decir, implica que nosotros, si queremos plantear pensamiento crítico en torno a la educación, lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque eso puede ser un argumento a favor del desmantelamiento del mismo sistema educativo que nosotros queremos acompañar a mejorar, no llevarnos lo opuesto. Porque lo que se contraponían eran dos modelos radicalmente distintos sobre cómo pensar el rol del Estado. El Estado no es un ente, digamos, abstracto y cerrado que se pueda leer en clave monolítica. Es un actor donde se cristalizan determinadas luchas. Nosotros tratamos de pensar la Facultad Libre como un proyecto, un espacio que ha hibridado recorridos, por un lado académicos con cierta sensibilidad crítica y popular, si se quiere, y por otro lado, aquello que de distinta manera no es necesariamente captado por la lógica endogámica que a veces se da en el espacio universitario.